Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre dos temas importantes y uno es, bueno, la tensión que se vive en nuestro país. El presidente Nova denunció recientemente que un convoy humanitario fue emboscado durante las protestas por el alza del diésel y a esta denuncia también se unió la de diplomáticos y representantes de organismos internacionales que acompañaban al presidente en esta misión que tenía como objetivo, han dicho, llevar ayuda a las familias afectadas en la provincia de Imbabura. De hecho, hay fotografías, videos en donde se ve por ejemplo, parabrisas destrozados por piedras, por objetos contundentes que se lanzaron en contra de este convoy que lideraba el presidente junto con miembros del cuerpo diplomático y delegados internacionales y que, según se menciona y trascendió, fue emboscado durante su trayecto a Imbabura, epicentro de las protestas actualmente. De hecho, hay, bueno, un comunicado de la Embajada de Italia, también de la embajadora de la Unión Europea en el Ecuador, en donde, bueno, condenan estos hechos, ¿no? Que ocurrieron. Estamos con Nino Casanela, abogado especialista en Derecho Penal, bueno, quisiera preguntarle sobre esto, Nino, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué consecuencias legales podría tener el hecho de atacar a un convoy humanitario y que además el que era liderado por el presidente y por embajadores y bueno, diplomáticos, delegados de Naciones Unidas y la Unión Europea? Bienvenido, Nino, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica, Andrés. Un saludo a toda la audiencia de Radio Sucesos. En primer lugar, pues, solidarizarnos tanto, pues, con la familia del comunero que falleció el fin de semana, así como con el presidente de la República y los demás dignatarios, particularmente con el embajador de Italia, el embajador Davoli, por los atentados sufridos. No es sin duda, pues, una demostración de que la violencia no lleva a nada y lo que hace es erosionar nuestra institucionalidad, nuestra, de alguna manera, imagen internacional, en un momento donde había que reconocerlo, con lo difícil de la decisión del presidente. Hemos repuntado en temas de riesgo país con un decrecimiento histórico. Esto tiene que ver con que, de alguna manera, se está acoplando a la visión económica de alineación con los organismos multilaterales tradicionales. Aquí un poco con lo que parto antes de entrar en materia penal propiamente, es que el primer paso para identificar una protesta pacífica, un cese de actividades, si es que los requerimientos de estas comunidades de alguna manera se legitiman, sería justamente proponer una vía alterna para lograr esos objetivos, ¿sí? Una política distinta y tratar de colocarla en el medio del diálogo. Dicho esto, lo que hemos vivido, si es que mañana se determina algún grado de organización intermedio o superior de cualquier actor, o sea, este miembro de una organización digamos, de estructuración política de las comunidades indígenas, sean autoridades de una u otra provincia, y si demostramos que existió este grado de organización para atentar contra la vida del presidente, los ministros y los embajadores en el convoy, pues claramente eso podría ser establecido como un plan para tratar de generar lo que se denomina un magnicidio, un asesinato, entendiéndolo como tratar de quitarle la vida a una autoridad pública, ¿no? Ciertamente esto tiene que ser demostrado, tendríamos que tener elementos por parte de policía que demuestren una estructuración de ese estilo. Fuera de aquello, sí tendríamos un daño a la propiedad privada, un incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente de todas las personas que actuaron ese día ahí, lesiones en cuanto a los miembros de Fuerzas Armadas agredidos, destrucción a bienes, digamos, de Fuerzas Armadas, vimos algunos tanques y vehículos destruidos por los golpes proporcionados, y es que a la larga nos damos cuenta, y esto ha sido público y notorio, que aun cuando existe un sector que ha entendido esto como tal vez su derecho a protestar, su desconcierto o su molestia con una medida impuesta o adoptada por el gobierno, han decidido protestar como las vías les permiten, ¿no? El cese de sus actividades y pacíficamente. Pero hay un grupo, ¿sí? De alguna manera no señalado o no identificado por la CONAIE, que de alguna manera se deslinda de esa responsabilidad diciendo que se trata de infiltrados de otras, digamos, del gobierno y otras fuerzas políticas, que ciertamente se han dedicado a generar actos que tienen que ser reprimidos a través de investigaciones, primero a través del uso de la fuerza y segundo, tienen que llevarlo a responsabilidades penales por parte, digamos, de las autoridades, fiscalía y sentencias condenatorias ejecutoriadas que luego no sean susceptibles de una amnistía, porque la violencia no es el camino.
Y aquí, así como no vamos a generalizar a todas las Fuerzas Armadas por lo que pudo ser un hecho aislado, un momento de tensión, tampoco podemos generalizar a toda la protesta. Creo que ha habido personas que han sabido realizarla con plantones pacíficos, que han decidido ellos de motu propio cesar sus actividades, pero el problema es que cuando esto no se generaliza y como no logran el efecto de descontrol que necesitan, entonces llaman a otros que generan actos, además, debo decirlo, hasta inhumanos, como es lo que originó el atentado contra la cabra del presidente. Me refiero a imposibilitar que una población se provea de sus vituallas necesarias para su subsistencia. Entonces, si tú no protestas como yo digo que protestas, muérete de hambre, no tengas servicios, veíamos el grito desesperado de las personas que veían llegar los vehículos con combustible y víveres. Entonces, no puede ser que en el siglo XXI, en un país que tiene instituciones democráticas, ¿sí? Y que ha permitido, porque usted se dará cuenta que no habría empezado, digámoslo así, este paro si no tuvieran el legítimo derecho a protestar, pero eso no da carta blanca a transformar las cuestiones en hechos de violencia que ya hoy nos cobran la vida de un ciudadano, ¿sí? Y que además nos demuestran ante la comunidad internacional, pues realmente, voy a decirlo con todas sus letras, como bárbaros, porque se ha atacado un convoy humanitario que tenía el presidente de la República, tenía además a ministros, pero lo más importante tal vez, de cara a la comunidad internacional, atacaron a personas que estaban intentando intervenir de buena fe en, de alguna manera, saldar el conflicto. Entonces, creo que es tiempo, y este es un llamado a la CONAIE, que se ha desvinculado de los hechos de violencia, que no solo digan que se tratan de infiltrados, sino que aquellos comuneros que participan pacíficamente de sus manifestaciones señalen y digan cuáles son estas personas violentas y los pongan a disposición de las autoridades cuando los sorprendan en estos actos. El tema es que esta tolerancia indirecta, donde salen las bengalas, las piedras contra el convoy y otras partes, pues nadie los ve, por lo menos de parte de los comuneros pacíficos, a decir de ellos, ¿ya? Y nadie se hace responsable de estas cuestiones, aun cuando sabemos que están impidiendo no solo el paso a la provincia de Imbabura, sino a otras provincias en el oriente, aparte del Cajas, y que claramente ya le va a cobrar al país, por lo menos en materia de distribución de víveres, por el incremento en fletes y otras cuestiones, una inflación por fuera de la que pudiera o no discutirse alrededor de la medida que se ha tomado. Que recordemos, se ha anunciado desde el gobierno una focalización en materia de transporte para evitar inflación, pero de eso no se habla simplemente de una negativa rajatabla, sin propuestas. Entonces, es difícil en democracia entender eso y no entender o sea, y no asociarlo a que se busca un sistema de violencia que desestabilice la estructura democrática del país. Nino, quisiera hablar del asesinato del comunero Efraín Fuentes, pero antes, para ya culminar el tema del convoy humanitario, hay un mensaje que publica el ex candidato presidencial Andrés Arauz, en donde dice: clase rápida de análisis crítico, un convoy humanitario no se anuncia ex post, se anuncia ex ante. Dice: un convoy humanitario debe ser encabezado por la Cruz Roja, no por el comandante en jefe. Un convoy humanitario no requiere apagones eléctricos ni apagones de internet, porque claro, se dieron denuncias de que no había internet ni luz en la zona. También menciona: un convoy humanitario debe tener mucha publicidad, anticipación y difusión. No hubo ni un tuit ni una cadena radial. Un convoy humanitario debió haber al menos notificado al COE provincial, pero la gobernadora se ausentó. Los embajadores del convoy humanitario tampoco hicieron anuncios previos en ningún medio. El mensaje es más largo, pero esta es la parte importante en esencia. ¿Qué diría de esto que escribe el ex candidato presidencial de RC, Andrés Arauz? Bueno, desde un punto de vista penal no modifica en nada los hechos como ocurrieron. Al final del día, un acto de violencia con anuncios, sin anuncios, un acto de violencia, peor si es contra dignatarios. No me hace sentido si lo que se busca con el comunicado es justificar de alguna manera el apedreo, el intento de desestabilizar esta caravana con algunas personas que estaban buscando mediar. Creo que desde un punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza. Sí, si un poco la lógica es, es que cualquiera que pasaba por ahí debía ser agredido, es que eso es todo lo contrario, no debía ser agredido. O sea, y soy muy duro en lo que digo. Pues si tuviéramos de frente, como lo han señalado algunos dirigentes de la CONAIE, efectivamente un cese de actividades, sería absolutamente pacífico y su efecto sería contundente. Lo que tendríamos a las personas que bajan sus brazos, dejan sus herramientas, dejan de movilizarse a sus lugares de trabajo y se acabó. Y efectivamente el país sentiría el desabastecimiento en algunos productos y las molestias desde un punto de vista vial, porque habría una protesta legítima hacia una medida. Esto
ha demostrado que no es la realidad. Hay un grupo de personas que han entendido la medida, otros que están en contra, pacíficamente me refiero, otros que creen que hay que discutirlo y están quienes han generado violencia. Quienes han generado violencia no tienen ningún tipo de justificación, no existe esa justificación. No hay derecho a que una persona que transita en esa vía, en el marco de sus negocios, en sus interacciones familiares, tenga una llanta ponchada, sea agredido, sea retenido contra su voluntad, pase un momento de penuria junto a su familia porque alguien decide que no puede avanzar. O sea, eso no es protesta, eso es bravuconería. ¿Ya? Y en algunos niveles podríamos hablar hasta de desestabilización y en determinadas estructuras hasta de actos terroristas. ¿Qué es lo importante? Vuelvo a hacer este llamado a la CONAI. Sí, llamen a sus bases, a los que están movilizándose, desmovilizados pacíficamente, y señalen pues a los violentos, agárrenlos y pónganlos a disposición de las autoridades y efectivamente extirpen este mal de sus filas, si es que eso es lo que dicen. Pero si no, sostener la violencia no solo nos desmejora como país, no va a cambiar el problema económico. Porque aquí la verdad es que si yo discuto, tengo que dar una solución alterna. Y si esa solución no es acogida en este periodo, tengo que buscar el poder político, como ellos en ocasiones lo han tenido, incluso con amplia participación parlamentaria, ¿sí? E imponer mi visión, una visión alterna. Pero si esto no se logra, todo lo demás es violencia pura y dura. Y no hay justificación, una cosa tal como anunciar que es un convoy, una cuestión por el estilo. No hay justificación a la violencia. Regresando al tema puntual del comunero, es concreto. Si existiera algún tipo de uso excesivo de la fuerza, y ya sí lo anunció la Fiscalía, lo va a investigar. Tanto así que está abierta la investigación. ¿Sí? Y en ese sentido es la actuación plena del Estado de Derecho. ¿Sí? Creo que a todo el Ecuador le duele que una situación como esta, lejos incluso de quienes a veces tiran de los hilos de estas circunstancias, fallezca un compatriota. Creo que Mire, todos ¿cómo nos debería ser solidarizamos. sancionado un militar si es que se comprueba que esas balas que denuncia, por ejemplo, organizaciones como INRED, provinieron justamente de las Fuerzas Armadas y asesinaron a Efraín Fuérez? ¿Cuál debería ser el castigo en ese sentido? Bien, sería, como usted lo podrá ver, un delito contra la vida con una pena privativa de libertad probablemente que supere, dependiendo de las circunstancias, porque digamos que fue un acto de violencia que fue increyendo, que recibió una agresión y el otro reaccionó desproporcionadamente con uso de la fuerza, pues tendremos un exceso en las causales de justificación de la antifuricidad y la pena va a ser algo así como superior a los 10 años, si es que se encontrara culpable a esta persona. Ahora, si estableciéramos que es difícil encontrar a la persona que disparó y lo que tenemos a las personas circundantes, los que impidieron su auxilio, podríamos tener una pena similar rebajada. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que exista procesamiento y que se llegue a la verdad de lo que pasó con el compatriota. Y eso está ocurriendo, con el dolor del alma hay que decirlo. Nos toca hacer una investigación sobre la muerte de un compatriota que ha sido asusado, impulsado por un conjunto de personas que no dan la cara cuando tienen que responder a sus familiares. Porque él no estaba ahí generando confrontación por gusto, estaba llevado muy probablemente por un grupo de personas, algunos de ellos violentos, ¿sí? Que exacerbaron el nivel de la protesta hacia un punto donde lamentablemente no hubo retorno. Nino, Eh, un gusto las investigaciones saludarle. tienen que seguir. Andrés, ¿cómo Andrés está? Buenas noches. Dátones, con usted. Gracias por compartir esta conversación con nosotros y con todos quienes nos escuchan. ¿Hasta qué punto son responsables los líderes del paro? Es decir, bueno, ya no es Leonidas Diza, sino Marlon Vargas. Marlon Vargas y el presidente de la FENOCIM, por ejemplo, Gary Espinosa, y de la UNORCAC y todas las organizaciones sociales y de pueblos y nacionalidades que se han juntado. ¿Hasta dónde puede llegar esa responsabilidad compartida para asusar a las personas que ellos dicen a la final, yo no he sido el que lanzó la piedra, pero hasta dónde puede ser eso imputable legalmente, penalmente? Y en el mismo sentido, ¿cómo encontrar a los responsables si a la final son manos anónimas que han lanzado esas piedras al convoy, ¿no? Mire, fíjese, efectivamente, y usted escuchará cada una de sus intervenciones, son cuidadosos en deslindarse de los hechos de violencia. Y a priori, como a cualquier ciudadano, hay que creerles. Esa es la realidad. Pero si mañana, de labores investigativas, de la utilización de técnicas especiales de investigación, se llegara a establecer que había algún tipo de organización alrededor, por ejemplo, del Es que ya atentado se han al convoy filtrado audios, humanitario. por ejemplo, con la intención de ellos queriendo cortar los pozos petroleros y de Ok, boicotear a si camiones esto es así humanitarios, y ya se ha hacen los salido a la luz.
se hacen los cotejamientos de voz necesarios, se establece la legitimidad del audio y a través de otros métodos investigativos como seguimientos, como intervenciones autorizadas por juez, se establece que ellos tienen algún grado de responsabilidad, pues tendrán que ser procesados por los delitos correspondientes. Puede ser terrorismo, interrupción de servicios públicos, daño a propiedad privada o pública. Pero ahí sí soy muy prudente como jurista. Necesitamos los elementos claros, controvertidos, ¿sí? Debidamente puestos a disposición de las partes para procesarlos. Si esto es así, pues tendrán ellos que afrontar su procesamiento y tendrán que llegar a medidas. Lo que nos lleva a otro punto, que históricamente tenemos que de alguna manera anticiparlo, ¿no? A la Asamblea Nacional particularmente, tener en cuenta lo que pudiera ocurrir de cara a una nueva situación de amnistía o cuestiones por el estilo, si mañana esto se depone y se determinan responsables. Porque el problema, y esto sí hay que decirlo, es que nos estamos dando contra la misma piedra una y otra vez. El procesamiento penal, al no haber sido efectivo, por lo menos en las manifestaciones del año 2022 por múltiples motivos, lo que han generado esta suerte de carta abierta donde estas personas de alguna manera toleran estos actos de violencia permanentemente, ¿sí? Que no son protestas. Insisto, mire, la razón no resiste fuerza. Si la medida fuera tan impopular y diametralmente rechazada por todas las comunidades, es sencillo. La protesta número uno es bajar los brazos y dejar de trabajar una semana sin violencia. Ya estuviéramos de rodillas, se lo digo. Sin nuestro agro de la región interandina, buena parte de la producción de alimentos del país cese. Pero esa no es la realidad. Lo que han hecho es cerrar las vías para encarecer fletes. Ahora, y no hablemos del tema también del exceso del abuso de la fuerza pública. Y hay un comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, en donde menciona que las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Y en ese sentido, pues vimos este video doloroso porque ahora se graba todo y ahí se ve cómo, bueno, fallece, es asesinado Efraín Fuérez y las personas que quiere ayudarlo también es golpeada. No había necesidad de esa fuerza. ¿Cómo se puede imputar eso también penalmente o procesarlo de alguna manera, castigarlo? Porque tampoco la violencia porque sí es justificada. Mire, desde luego, y ahí yo hablo con la prudencia de mi formación como jurista, ¿no? Efectivamente, usted tiene una situación, insisto, tristemente generada por desavenencias de terceros, ¿sí? Y claro, tiene un ciudadano que está en una autopuesta en peligro, está en un contexto de protesta muy violento, donde hemos visto que se incendiaron vehículos de Fuerzas Armadas, donde los actos de violencia han llevado a disparar bengalas, tirar piedras grandes contra la integridad de los miembros de fuerzas públicas. Algunos de ellos ya están lesionados, atendidos en casas de salud. Y claro, el ánimo con el que los otros miembros de fuerza pública o de Fuerzas Armadas acceden ahora a estos territorios empieza a estar plasmado por una ansiedad mayor, por una presión mayor. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Efectivamente, en su accionar de imposición de la fuerza pública, de despejar la vía, pueden tener excesos en el uso de la fuerza o excesos en la legítima defensa o excesos en el cumplimiento de un deber, producto también de este estrés postraumático. Cuestiones que tendrán que ser valoradas en el momento de que sean procesados y se determina al responsable del hecho. Y eso va a llevar a la imposición de una pena y esa pena pues tendrá que ser responsable. Si yo actúo en exceso de mi deber, ¿sí? Me aplican una pena establecida como exceso en la causal eximente de antijuricidad. Si en las investigaciones se estableciera que no tuvo que ver con el cumplimiento de un deber, sino que fue un acto de ensañamiento, un acto donde perdió por un momento el temple a esta persona y se excedió, tendríamos que ver, reprochar el acto y establecer si psíquicamente en ese momento es capaz de recibir culpabilidad. Porque esto sí le digo a todo el mundo. Una cosa es estar aquí, todos nosotros, sentados discutiendo un hecho como generales después de la guerra, y otra cosa es que usted esté, ¿sí? En medio de la situación de conflicto, temiendo por su propia vida, ¿sí? Entonces, en la dureza que algunos tenemos para reprochar ex post, de cualquiera de los lados que lo querramos ver, hay que también preguntarle qué sintió al miembro de la fuerza pública o a este comunero en el momento en que fue agredido. ¿Sí? Me refiero al comunero que trataba de auxiliar. Y cuando lleguemos a esa verdad procesal, aplicar las sanciones que tengamos que aplicar. Pero ciertamente se lo digo, el informe de relatoría tiene su realidad, las diferencias entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas son claras, pero esta es una situación que por su contexto, ¿sí? Y me refiero al tema de agresiones desde espacios públicos, sí pareciera más un campo de batalla que una situación, una crisis
de seguridad interna. Entonces, espero que las investigaciones avancen, soy prudente en este aspecto, y si se estableciera que hubo un exceso o incluso un ensañamiento, un acto innecesario, inhumano, pues tendrá que penarse de acorde. Pero si se establece mañana que fue una ruptura en la psiquis de la persona, habrá que reprochar el acto y evitar la culpabilidad. Y si se establece simplemente que fuera de su entrenamiento se excedió en el uso de la fuerza, como las últimas imágenes, al menos las agresiones al compañero amerita, serán sancionados en ese espectro. Lo importante es que hay Estado de Derecho y hay investigaciones. Creo que lo que nos tendría aquí a todos conmocionados es que una cosa como esta fuera negada, pese a que la estamos viendo todos, y que Fiscalía no la investigue. Hay Eso sí impunidad. creo que sería reprochable. Gracias, doctor Nino Casanel, abogado especialista en Derecho Penal. Nos quedaron temas sobre la mesa que sin duda lo vamos a conversar más adelante. Por ejemplo, esta decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales las leyes de integridad pública y solidaridad nacional. No sé si tiene algún comentario muy rápidamente sobre esta decisión de la Corte. Mire, una vez que la Corte ha tomado una decisión, en este caso particularmente alrededor del concepto de lo que considera una materia económica urgente y la unidad de materia, en una línea jurisprudencial que hay que reconocer ya la Corte había desarrollado bastante, eso es una cuestión y otra cuestión es entender los tiempos sociales del país, los tiempos en materia de seguridad. Pero creo, y esto lo escuchaba ayer, que la bancada de ADN ha decidido apostar hacia una constituyente en este sentido y a lo mejor vamos a ver una reconfiguración donde los futuros proyectos de ley urgente, dada la realidad nacional, no solo tengan que ver con materia económica, sino con materia de seguridad, ¿no? Una cuestión por el estilo. Creo en lo personal que en este caso el control constitucional no fue sensible a la realidad nacional, por lo menos no a la visión de gobierno, pero como siempre lo he dicho y como lo está demostrando incluso la Asamblea y el mismo Ejecutivo, esos también son los juegos de la democracia, son los sistemas de contrapeso y entendemos que hoy la válvula de escape a esta situación probablemente sea una constituyente. Vamos hacia allá a reconfigurar un Estado para el Ecuador del 2025. Y finalmente, como comentario, insisto, un llamado a las bases de la CONAIE. Si quieren proponer una idea, háganlo con visión de país a futuro, planteen una alternativa y depongan la violencia que no solo los afecta a ellos, afecta a todo el país.